Escucha este dato. Los últimos datos comparables, que son para 2019, muestran que España es el país de la Unión Europea con mayor proporción de accidentes laborales de toda la Unión Europea. Tiene España el doble de accidentes laborales por cantidad de ocupados que Austria, que Bélgica o Finlandia, el triple que Holanda, Italia o Malta y, por ejemplo, 6 veces más que Irlanda. Pese a las promesas del gobierno, parece que hay algunos que sí se están quedando atrás. Empezamos. Economía Hoy, con Diego Barceló. Hola, bienvenido a esta nueva edición de Economía Hoy, como siempre con la ayuda fundamental de Miguel Martínez en el control. Recuerda que puedes encontrarme en redes sociales. Soy @diebarceló, tanto en Instagram como en Twitter, y en Facebook, YouTube, Telegram y LinkedIn me encuentras por Barceló y Asociados. En el canal de Telegram Barceló y Asociados te puedes suscribir gratuitamente para recibir todos los artículos que publico y otro material. Y en la página de Facebook de Radio Intereconomía Asturias puedes encontrar todos los programas que se emiten desde esta casa. Entre las tres noticias económicas que me interesa comentarte, hay una que, digamos, las dos primeras tienen que ver con el sistema financiero. ¿Por qué? El primero es el proyecto de creación del defensor del pueblo del cliente financiero. Es decir, un nuevo cargo de alta remuneración cuya tarea consistiría fundamentalmente en complicarle la vida, en tener permanentemente amenazado al sector financiero, que es el gran demonio para la izquierda. La idea de este anteproyecto es que por cada reclamación que llegue a esta Defensoría del Pueblo del cliente financiero, las entidades tengan que pagar 250 euros, digamos, como una especie de premulta. Entonces, lo que dicen los comunistas que nos gobiernan es que de esa forma, digamos, para evitarse ese pago, los servicios de atención al cliente de los bancos van a ser extremadamente puntillosos. Y luego, este defensor del pueblo va a escuchar a ambas partes, es decir, a la entidad financiera y la queja del cliente, y hasta importes de 20.000 euros, lo que diga este defensor del pueblo es directamente ejecutable. A mí me parece que esto es una nueva muestra del carácter, digamos, intervencionista, es por decir lo mínimo, de este gobierno, que es, como siempre, ya te vengo diciendo desde varios programas, un gobierno comunista, porque en realidad lo de socialista es simplemente una máscara, porque este gobierno ha hecho propio el programa de Podemos. Y lo peligroso de esto es que este tipo de proyectos que, digamos, estoy seguro que mucha gente lo va a ver con buenos ojos, en el fondo siempre promueven ataques contra el derecho de propiedad, en este caso de las entidades financieras. No nos olvidemos que hace unos días este mismo gobierno comunista ha decidido confiscar una parte de los ingresos de las empresas petroleras para financiar una parte de la rebaja de 20 céntimos por litro de los combustibles. Bueno, ahora la idea es avanzar en el ataque a los derechos de propiedad y confiscar parte del beneficio de los bancos a través de estas resoluciones del defensor del pueblo, del cliente financiero, que tendría, ya te digo, hasta 20.000 euros, su palabra sería indiscutible. Y a mí me parece que pone en indefensión a las entidades financieras, que no es que me interese particularmente defenderlas, pero sí es que reconozco su papel fundamental en una economía moderna. Luego, los políticos son los primeros en quejarse cuando falta el crédito o cuando el crédito es caro. Todas este tipo de medidas, todas al final terminan en una cosa, que es en subir el tipo de interés para las personas que pidan un préstamo. Y eso al final
es peor, un menor nivel de vida del que podríamos alcanzar, tanto para las personas como para las empresas. Entonces, yo creo que el verdadero defensor del pueblo que necesitamos no es contra las entidades financieras. El defensor del pueblo que necesitamos es contra los políticos, contra las ocurrencias de los políticos, porque por demagogia estos políticos son capaces de aprobar esta norma, que por ahora es un proyecto, pero luego los platos rotos los vamos a pagar nosotros. Y cuando los tipos de interés sean más altos para los créditos, mucha gente dirá, ¿por qué aquí pagamos más que en otros países? Y, entre otras cosas, es porque tenemos un gobierno más intervencionista que tiene la fijación con castigar a la banca en todas sus formas. La segunda noticia tiene que ver con esto mismo, y con la evolución del Euribor. Como sabes, el Euribor a 12 meses es la referencia fundamental que se tiene en cuenta para las hipotecas contratadas a tipo de interés variable. Casi todas las hipotecas son de Euribor más un diferencial. Ya en su día, para prevenirse de una reducción excesiva del Euribor, muchas hipotecas se firmaron con una cláusula suelo. La cláusula suelo venía a decir que si el Euribor bajaba de un determinado nivel, por ejemplo menor del 2%, tú ibas a seguir pagando como mínimo el 2%. Eso, que era un seguro, que era una reducción de riesgo para el banco, también significaba un beneficio para el conjunto de los clientes. ¿Por qué? Porque ese seguro les permitía cobrar un tipo de interés inferior. Sin embargo, el intervencionismo de mentalidad socialista y que también impregna a gran parte de la justicia española, hizo ver, hubo sentencias que decían que estas cláusulas suelos eran parte de cláusulas leoninas, como que los bancos habían estafado a la gente cuando, no digo en todos los casos, pero sí en muchos casos la gente sabía perfectamente lo que estaba firmando y cuáles eran las ventajas de lo que estaba firmando. Sin embargo, eso se desconoció y entonces eso generó y sigue generando pagos de indemnizaciones por parte de los bancos y ya estamos pagando en forma también de más tipos de interés mayores de lo que podrían ser por la inseguridad jurídica que se crea. Digamos, en economía las tonterías nunca salen gratis. Entonces, cuando tú atacas el derecho de propiedad y debilitas la seguridad jurídica, lo único que consigues es que los tipos de interés pasan a ser más altos de los que podrían ser. El caso es que el Euribor está en valores negativos desde el año 2016, cosa que es algo absolutamente contra natura, que es la política monetaria autodestructiva del Banco Central Europeo, que está castigando a los ahorradores, que está haciendo que gente se endeude más allá de lo que aconseja la prudencia, que está haciendo que los gobiernos también se endeuden más allá de lo que aconseja la prudencia, etc. Pero la realidad es la que es y el Euribor, como digo, está en niveles negativos desde 2016. En todo 2021, para hablar en cifras redondas, el Euribor rondó el 0,5% negativo, ¿sí? Bien, entonces, si tú tenías, por ejemplo, un diferencial de 0,5, al final tu hipoteca era gratis, no tenías que pagar ningún interés. La cuestión es que a partir de 2022 empezó a subir rápidamente, en parte por la inestabilidad provocada por la guerra, en parte porque se disparó la inflación por culpa de esta misma política monetaria autodestructiva e intervencionista de los bancos centrales, en este caso el Banco Central Europeo, y porque entonces tuvieron que empezar a decir el Banco Central Europeo que iba a dejar de comprar tantos títulos, cosa que sigue haciendo, cosa que ya debería de haber dejado de hacer hace rato, pero bueno, como te digo, es la realidad. El tema es que en marzo el Euribor fue negativo en 0,2, lo que venía siendo negativo en 0,5 pasó a ser negativo en 0,2.
y en lo que llevamos de abril ha llegado al 0. Bien, si tú le explicas a si viene un marciano y tú le dices que el tipo de interés es 0, o se lo dices a una persona, supongamos que resucita una persona que murió hace 10 años y le dices que ahora el Euribor es 0, va a decir que eso es un chollo, que es algo increíble poder endeudarse a 0 más cualquier diferencial. Sin embargo, me sorprende que muchos medios de comunicación empiezan a alarmar a la gente, meterle miedo, diciendo que las hipotecas se van a encarecer, que se están encareciendo, que justo cuando aumenta la inflación, que la gente no va a poder pagar sus hipotecas, etc. Yo te digo, si tú verdaderamente no puedes pagar la hipoteca con el Euribor al 0, salvo que te hayas quedado sin trabajo, con lo cual es una situación triste que ojalá superes pronto, pero digamos, si tú mantienes tu trabajo y tienes dificultades para pagar tu hipoteca con un tipo de interés de 0, es porque te has endeudado más de lo que debías. Entonces la culpa no es del banco, la culpa es tuya. Digamos, si queremos podemos culpar al banco. Digamos, un socialista culparía al banco porque diría que el banco te prestó el dinero y tendría que haberte cuidado. Pero los liberales pensamos que la responsabilidad es fundamentalmente individual. Entonces, si tú pides un dinero y firmas una hipoteca y eres una persona adulta de una inteligencia media, no puedes echar la culpa a otros. Aunque no me extrañaría que en el futuro haya gente que diga, yo me endeudé sin saber lo que estaba haciendo y entonces, por lo tanto, háganme una quita de la hipoteca, y va a haber algún juez que probablemente esté dispuesto a dar esto por bueno. Pero en el mundo real, un tipo de interés de 0 ya de por sí es algo contra natura. Porque como te he explicado más de una vez, el tipo de interés es surge de la interacción de los ahorros con la demanda de crédito. Y eso a su vez depende de la preferencia temporal. La preferencia temporal es una cosa por la cual el ser humano, por su naturaleza, prefiere las cosas antes que después. Si yo te digo, vamos al cine, tú le preguntas a un niño, ¿quieres ir al cine hoy o quieres ir al cine dentro de 2 años? El chico te va a decir que quiere ir hoy mismo. Entonces, para que el chico acepte ir al cine dentro de 2 años, tú le tienes que dar algo a cambio. Le puedes decir, mira, te doy a elegir, o vamos al cine hoy o vamos dentro de 2 años, pero yo dentro de 2 años además te voy a dar, no sé, 20 helados o lo que sea. Bueno, de todas formas es probable que el chico igual quiera ir hoy. Pero lo que quiero decir, para postergar las decisiones de consumo, el ser humano necesita un premio. Y ese premio es el tipo de interés. Cuando el tipo de interés es 0, quiere decir, o mejor dicho, significaría que a una persona le da igual ir a McDonald's hoy o ir dentro de 5 años. Y eso simplemente no es así. Digamos, el ser humano sigue siendo el mismo. Lo que pasa es que el intervencionismo socialista del Banco Central Europeo lleva a estas cosas y, como digo, son contra natura. El tipo de interés no sé cuál tendría que ser, porque no sé cuál sería el resultado de esa libre interacción de la preferencia temporal con los demandantes de crédito. Pero desde luego que no sería 0%. Supongamos que es un 2, un 3, un 4 incluso, o un 5 podría ser perfectamente, porque es lo que fue a lo largo de la historia. Entonces, no te dejes intoxicar por esta nueva mentira de que el tipo y este miedo de que el tipo de interés está subiendo. Cualquier persona razonable se está dando cuenta que lo que ha venido pagando últimamente de la hipoteca era muy bajo. Y si alguien cometió la irresponsabilidad de endeudarse más de lo que debía, que vaya tomando medidas ya para bajar esa deuda, vendiendo la casa, precancelando la hipoteca o haciendo lo que tenga que hacer, porque los tipos de interés van a subir y van a seguir subiendo. No sé hasta qué punto, pero tienen que seguir subiendo, porque lo que hicieron los bancos centrales es una barbaridad, y cuanto más tiempo tarden en postergar esto,
peor va a ser para todos. Y el tercer tema que te quería comentar tiene que ver con las previsiones que acaba de difundir el Fondo Monetario Internacional, que para España concretamente, para este año, pronostica un crecimiento de 4,8%. Es 1,6 puntos porcentuales menos de lo que proyectaba en octubre pasado, ¿sí? Es decir, ha bajado el pronóstico de crecimiento del PIB desde 6,4 a 4,8. Así y todo, es una previsión más optimista, y por eso yo creo que se pasa de optimista, si la comparamos con la del Banco de España que te comenté hace unos días, que es de 4,5. A ver, en la economía mundial hay una serie de problemas globales que realmente significan una complicación importante. Tuvimos primero el tema de la cadena de suministro después de los peores meses de la pandemia, con atascos, falta de material, y eso todavía ya de por sí no se había acabado de solucionar a comienzos de este año. Luego tenemos el tema de la guerra de Ucrania, que ha generado aumentos en materias primas, aumento en el precio no solo del petróleo y del gas, sino también en otras, faltantes de otras materias primas. Hay dudas sobre el abastecimiento de gas en Europa y sobre todo incertidumbre acerca de cuánto va a durar esta guerra y si, y qué tan grande es la probabilidad de que la guerra se extienda a otros países. Porque hasta ahora estamos con una guerra limitada a una zona de Ucrania. El riesgo que nadie puede descartar es que esa guerra se extienda y entonces las complicaciones serán mucho mayores. Por ahora, esa mayor incertidumbre lo que hace es bajar la confianza y por lo tanto reducir la apetencia para encarar nuevos proyectos de inversión, etc. Entonces esos problemas existen y son reales. Al mismo tiempo tenemos, como digo, el absurdo papel, la absurda complicación creada por los bancos centrales, que ahora están perplejos porque ellos creían que la inflación había muerto y entonces se dedicaron a emitir dinero como si nunca más iba a haber inflación. Pero todos los que estudiamos economía sabemos que la inflación es un fenómeno monetario. Cuando tú imprimes dinero, tarde o temprano eso llega a los precios. Entonces resulta que el monstruo de la inflación no estaba muerto, sino que simplemente estaba dormido. Y ahora los bancos centrales, como saben que son los culpables, en lugar de pedir perdón y de admitir su culpa, lo que hacen es tratar de convencernos de que no te preocupes, que es algo temporal, que ya va a ir pasando, aunque no podemos hacer nada, es culpa de Putin. No. Los únicos que tienen la máquina de imprimir billetes son los bancos centrales. Por lo tanto, los únicos que pueden crear inflación son los bancos centrales. Entonces, entre estos dos problemas, digamos, los problemas globales, añadido todo la política monetaria autodestructiva, es un problema gordo y hace que la economía vaya a peor. Pero, sin embargo, a pesar de eso, yo creo que esos problemas no son la preocupación fundamental de la economía española. Nuestro problema principal es que estamos con una política económica mal concebida, que además está ejecutada en unos casos por ineptos y en otros por comunistas antisistema. Ese es el verdadero problema. Digamos, aunque el mundo estuviera color de rosa, la economía española no iría bien porque la política económica está mal concebida y, como digo, ejecutada además por ineptos y antisistemas. ¿Cuál es el problema de base de la política económica? Es que los socialistas no entienden la importancia de la generación de riqueza, de que la generación de riqueza tiene que ser la prioridad. Para ellos, la riqueza ya está dada y solo es una cuestión de redistribuirla. Para los comunistas del gobierno la cosa es todavía más fácil, porque no solo consideran que la riqueza ya está dada, sino que simplemente es cuestión de confiscarla y así se arreglan todos los problemas. Es evidente que son dos, tanto la solución redistributiva socialista
como la solución confiscatoria comunista son pan para hoy y hambre para mañana, porque una vez que tú te consumiste tu capital ya no tienes nada para producir y nada para comer. Bueno, por eso la clave es la generación de riqueza de manera continua. Entonces, como no entienden el tema de la generación de riqueza y quieren redistribuir o confiscar, aparecen todas las iniciativas que toma el gobierno que están todas mal concebidas. Las subidas de impuestos, las ideas para crear nuevos tributos, la subida desproporcionada del salario mínimo, el incremento alocado del gasto público, la despreocupación total ante el tamaño enorme del déficit fiscal, la indiferencia ante la caída de la productividad, las contrarreformas laboral y previsional, la abulia ante el crecimiento de la deuda pública, y así podemos seguir hasta pasado mañana diciéndote todas barbaridades que están haciendo, que surgen, tienen la raíz común de no entender la prioridad que debe tener la creación de riqueza en una política económica que lleve a la prosperidad. Y por supuesto que no conformes con esto están los ministros comunistas como Yolanda Díaz y Alberto Garzón, que todos los días van tomando medidas que atacan a uno u otro sector de la economía y así complican las probabilidades de generación de empleo y de prosperidad. Recordemos el ataque a la ganadería, la idea de controlar más a las casas de juego como si fuesen las casas de apuestas, como si fuesen demoníacas. Este gobierno aprobó una ley que prohíbe explotar el gas que hay en España, porque habría que hacerlo con el método del fracking y eso a ellos no les gusta. También recordemos que este gobierno ha obligado a ampliar los plazos de garantías de 2 a 3 años. Han regulado la cantidad de azúcar y de sal en los alimentos. Es algo, digamos, el nivel de intervencionismo de este gobierno no tiene límites. Porque claro, si tú te pones en la mente de un comunista, en la Unión Soviética estaba todo absolutamente regulado, entonces para ellos el nivel de regulación que hay aquí es poco. Entonces, como ellos lo comparan contra la Unión Soviética, les parece que hay mucho margen para regular, y de hecho lo hay. Pero no se dan cuenta que si comparamos con países, digamos, más prósperos, nuestro nivel de regulación ya empieza a ser asfixiante. Y nuestro nivel de presión impositiva empieza a ser asfixiante. Porque cuando la comparas, la presión impositiva con el PIB, te da que España está más bajo que otros países. Pero si tú tienes en cuenta que la tasa de paro en España es mucho más alta, es decir, que la proporción de los que pagamos es menor que en otros países, y si además tienes en cuenta que el tamaño medio de la empresa española es mucho más pequeño que en el resto de Europa, por ejemplo, por lo tanto la empresa española en media es menos productiva, y por lo tanto puede pagar menos impuestos, el esfuerzo fiscal que hay que hacer para pagar esa presión impositiva, aunque parezca menos en relación con el PIB, como te digo, cuando lo tienes en cuenta con el paro y con el tamaño medio de las empresas, te das cuenta que la presión impositiva en España está siendo asfixiante. Y si le sumas la regulación, peor. Y no podemos olvidar también que este gobierno ataca el derecho de propiedad, como fue la reciente intervención de los contratos de alquiler, poniéndole un tope al incremento, o la confiscación que te acabo de comentar a las empresas petroleras. Todo eso se va a pagar. España, imagínate un equipo de fútbol que es el minuto 5 del partido y le ponen tarjeta roja al entrenador y a 2 jugadores. Y además ese equipo tiene, por ejemplo, un lateral derecho que no juega demasiado bien. Si tú miras la situación de ese equipo, evidentemente el problema no es que el lateral derecho no juega demasiado bien. El problema es que están jugando con 9 y además esos 9 ni siquiera tienen las instrucciones del entrenador porque también lo echaron. Bueno, esa es la situación de la economía española. Estamos jugando con 9 y sin entrenador. Entonces, el entrenador que nos falta es un presidente de gobierno mínimamente confiable, que como mínimo no mienta, que ya para Sánchez es mucho pedir.
Y los dos jugadores que nos faltan son una política económica coherente y, en segundo lugar, un equipo económico que esté a la altura de la responsabilidad que se le encomienda. ¿Coherente con qué, te preguntarás? ¿Una política económica coherente con qué? Coherente con el artículo 135 de la Constitución, por ejemplo, que es el que establece el principio de la estabilidad presupuestaria, que este gobierno hace como que ese artículo no existe, porque me dirán que las reglas fiscales de Europa están suspendidas, pero la Constitución española no está suspendida. Y sin embargo, jamás el gobierno ha mencionado el tema de la estabilidad presupuestaria. Es más, no solo no ha mencionado, sino que en los últimos 3 años ha tenido más del doble de déficit que Alemania, que Portugal, que los países escandinavos, etc. Y el otro jugador que nos falta, te estaba diciendo, los jugadores que nos faltan, ya sabes, la política económica coherente y un equipo económico a la altura de las circunstancias. Entonces, la política económica coherente es coherente con el artículo 135 de la Constitución, coherente con el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, porque España se obligó frente a sus socios a tener un déficit fiscal de menos del 3%, que una cosa es que se suspendan las reglas fiscales y tú en lugar de 3 tengas 4 o 5, y otra cosa es que se suspendan las reglas fiscales y en lugar de 3 tengas un 11, o un 10, o un 7. Bueno. Y también España se comprometió a tener una deuda pública de no más del 60% del PIB y ahora es del 118%. Entonces, es algo que no resiste análisis. Y por supuesto, el hecho fundamental, que vuelvo a la raíz del problema, que la política económica, para ser coherente con la idea de querer prosperar, es que entienda que la generación de riqueza tiene que ser la prioridad número 1 y toda la política económica tiene que pasar por ese filtro. Es decir, esta medida va a ayudar a la creación de riqueza o no. Y todo lo que la respuesta sea no tiene que ser dejado de lado. Entonces, la situación de la economía española en este punto es que estamos jugando con 9, sin entrenador, vamos perdiendo 6-0 y queda mucho partido. Entonces la cosa puede empeorar mucho más. Entonces, por eso, volviendo al punto anterior, si tu situación es que no puedes pagar ya, o tienes problemas para pagar la hipoteca o tus deudas, empieces ya mismo un plan de reducción de tu deuda, porque los tipos de interés van a subir y la situación económica va a tender a empeorar, porque como ya te vengo diciendo desde hace meses, más allá de que este año el crecimiento sea 4, 4,5, 5 o lo que quieras, el año que viene llega el invierno, porque el año que viene ya sí que no va a haber ni política monetaria expansiva, ni fondos europeos que van a tener mucho menos impacto. El tirón del turismo internacional ya se va a estar agotando porque ya va a estar normalizado. Ya no va a haber tampoco un incremento de los ingresos de la gente por salir del ERTE, porque ya prácticamente quedan muy pocos en ERTE, menos de 100.000 personas. Y porque el año que viene a Pedro Sánchez le van a exigir desde Bruselas que empiece a poner las cuentas públicas en orden de verdad, porque todo lo que ha hecho hasta ahora es al contrario. Entonces, la economía no va a ir para arriba, va a crecer cada vez más lento. Por lo tanto, lo mejor que puedes hacer es manejarte con austeridad y con precaución, porque los políticos te prometen, pero luego los problemas los tienes tú.